Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Make America Great Again. Crisis de identidad, ultraderecha y populismo. Hace ya 6 años, el fenómeno político generado por Donald Trump en Estados Unidos reanimó en las ciencias sociales latinoamericanas y para muchos demostró la idea de que el populismo no es únicamente, o como se encuentra naturalizado socialmente, una construcción de la izquierda. El candidato republicano, con grandes dotes comunicativos, fue el líder que gran parte del pueblo estadounidense necesitaba oír frente a un contexto social y económico que se constituyó como una oportunidad. En el presente artículo se desarrollarán 2 grandes líneas para analizar la construcción de poder lograda por Trump, que se nutren de distintos trabajos encontrados, centrándonos en la teoría del populismo propuesta por Ernesto Laclau y el análisis que hace de la misma la politóloga argentina María Esperanza Casullo. Se contemplarán aspectos que, más allá de lo económico, incluyen la desigualdad, la globalización, crisis identitaria y redes sociales. Grandes pilares que confluyen y que no solo definen un triunfo electoral. Los efectos van mucho más allá, en términos sociales, pero también en la manera en que se ejerce poder en un país polarizado, cuyo orgullo no le deja reconocer que el sueño americano es cada vez más un sueño. El proyecto populista de Donald Trump. Las elecciones son consideradas por muchos el momento de evaluar un gobierno. Por un lado, ponderan los o las funcionarias salientes, mientras que por otro, evalúan si desean continuar con el programa propuesto por el partido oficialista o si optarán por otro. Estados Unidos no está fuera de este debate. Barack Obama llegó al final de su presidencia en 2016 con buenas cifras socioeconómicas. Aunque la recuperación financiera de la crisis global del 2008 estaba siendo más lenta de lo esperado. González 2019. Al contexto económico se suman las discusiones sobre el uso de las armas, la consolidación de la nueva ola feminista a nivel mundial, la muerte de afroamericanos y la amenaza de atentados yihadistas. Donald Trump, hombre de negocios y medios, anunció el 16 de junio de 2015 su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por parte del Partido Republicano, enfrentándose a la demócrata Hillary Clinton, quien se mostraba como la firme sucesora del presidente saliente. Make America Great Again es el lema de la campaña, que desde un principio marca un alejamiento discursivo de lo oculto o técnico para focalizarse en despertar un fuerte sentimiento americano. González 2019. Para definir populismo, podemos recurrir a Boy Carles, quien nos habla de un concepto atado a una determinada realidad sociológica y política, e implica una forma específica de constitución y funcionamiento de las identidades políticas. Por lo pronto, hablaremos de identidad política para referirnos a un colectivo en el que el lazo político es estable y define tanto pertenencias como exclusiones. En Estados Unidos, se logró una exitosa articulación de demandas y se creó así una totalidad, basada en la decisión política de excluir a ciertos sujetos. María Esperanza Casullo, politóloga e investigadora de la Universidad de Río Negro, a la cual se puede recurrir para comprender este tema, expuso durante un seminario en la CIEPS de 2019 que las 3 grandes características para determinar el éxito del populismo son la existencia de un líder o lideresa, un público movilizado más allá del voto y un discurso antagonista que identifique a un sector dañado, enojado o en vulnerabilidad. Ahora bien, para aplicar esta fórmula teórica a la práctica efectuada durante los años 2015 y 2016 por Donald Trump para llegar a la Casa Blanca, proponemos 2 vías a tener en cuenta, vinculadas por una construcción populista, en este caso de derecha. En primer lugar, una crisis expuesta por un gran malestar social, que no únicamente se vincula, como creen muchos, con la situación económica. Esta crisis, en la cual encontraremos elementos identitarios, define la situación de daño, base para pensar en un proyecto populista. Casullo 2019. En segundo lugar, el auge de la ultraderecha, una organización paralela a la figura de Trump
que será clave para pensar qué elementos y qué demandas serán las que el proyecto buscó articular a partir del discurso y construir la figura de un otro, un enemigo al que derrotar. Crisis, malestar e identidades globales. La derecha radical en Estados Unidos surgió y Trump se coronó como el representante de lo que se conoce como la alt-right, derecha alternativa. Valores cristianos, crisis del orden mundial, racismo y sexismo son algunas de las bases ideológicas del modelo que busca reemplazar al viejo conservadurismo republicano. Ahora bien, estos elementos que se concentran en la nueva propuesta de la derecha y que se articulan en el proyecto populista de Trump tienen su motor en una situación de daño. En este caso, ¿qué es lo que daña parte de la sociedad norteamericana, principalmente trabajadores rurales, industriales y sectores de las élites económicas más conservadoras? Gabriel Esteban Merino, 2018, al analizar el fenómeno populista de Trump desde una óptica internacional, identifica diversas disputas entre fuerzas ideológicas, observando sus principales características y los distintos actores del enfrentamiento, entendiendo que la asunción de Trump constituye un nuevo momento en la transición histórica que atravesó la comunidad internacional. En Estados Unidos y en el plano internacional general se desató una batalla entre las fuerzas globalistas, americanistas y nacionalistas. Y en Obama están representadas las globalistas. En Trump prevalecen las aislacionistas y nacionalistas. Retomando Casullo, 2019, es posible concebir una situación de insatisfacción general frente al modelo de globalización impulsado en los 90. Las sociedades actuales están hiperindividualizadas y se caracterizan por la desaparición de un fin ético común. Almanza Pérez, 2017. Predomina desde esta visión un ser humano sin identidad y vivimos en un grado de relativización permanente de la posibilidad de alcanzar conceptos o ideas universales. Pluralidad, multiculturalidad y mestizaje responden a las diversas dinámicas globalizadoras impuestas por el neoliberalismo en los años 70. Almanza Pérez, 2017. En este sentido, el malestar social se vincula con la desconexión de fines comunes. Toda la responsabilidad recae sobre el individuo, la competencia y las circunstancias. A su vez, el feminismo, los movimientos ambientalistas, la comunidad LGBTIQ+, y la creciente multiculturalidad en Occidente responden a estos procesos identitarios que visibilizan la inexistencia de modelos unificados. Make America Great Again se consolida como movimiento nacionalista blanco que busca restaurar la civilización occidental, atrapada en la mediocridad igualitaria, consumista y multicultural. Reim, 2017. Trump lee en el pueblo estadounidense un daño construido por una serie de faltas que, como vemos, van mucho más allá de la crisis económica del 2008. La ultraderecha organizada. Entre los años 2010 y 2019 se registraron en Estados Unidos 2.774 grupos considerados como grupos de odio. Fernández, Tirado, Lechman y Romano, 2021. Entre las orientaciones de estos grupos predominan los antimigrantes, anti-LGBTIQ+, antimusulmanes, identidad cristiana, supremacismo masculino, neonazis y nacionalistas blancos. Tomando los conceptos de Revilla Blanco, 1996, sería pertinente definir estos grupos dentro de la categoría comportamiento colectivo. Es decir, son acciones que canalizan la respuesta de diversos sectores sociales de forma aislada. Y es a partir de la construcción populista de Trump que se organizan dentro de un movimiento de ultraderecha con influencias hasta el día de hoy. Dentro de esta acción colectiva que busca recuperar los valores y la identidad norteamericana, se encuentran los principales grupos y acciones que exitosamente se articulan debajo de una totalidad pluralista. En primer lugar, el rol de las milicias, en donde podemos destacar tres aspectos: postura antigobierno, movimiento de protesta contra el pago de impuestos y movimiento ciudadano soberano. Adhieren a teorías conspirativas, uso de armas de fuego y fuerte nacionalismo. Fernández, Tirado, Lechman y Romano, 2021. En segundo lugar, a pesar del discurso anti-establishment, Trump fue respaldado por Fox News, Fox y Steve Bannon, destacado articulador de la derecha a escala mundial, fundador de The Movement.
entre otros apoyos notables. En tercer lugar, y probablemente uno de los elementos más importantes en la actualidad, son las redes sociales, donde se discute la ultraderecha a nivel nacional e internacional. Desde diversos grupos se busca exaltar y promover ciertas emociones, como el miedo o el odio hacia lo diferente, y se intenta marcar posición frente a diversos debates, desvirtuando el contenido. Para comprender el importante rol de estos medios, podemos ejemplificar con las protestas que culminaron en el asalto al Capitolio, las cuales se articularon en las redes sociales a través de la campaña Stop the Steal 22. Referentes de la ultraderecha en redes difundieron a través de Twitter, Facebook y YouTube la idea de que las elecciones habían sido robadas a Trump por el Deep State. Fernández, Tirado, Lechman y Romano, 2021. Por otro lado, Trump gastó $2.000 millones para posicionar fake news, utilizando información personalizada de usuarios procesada por el Big Data. Como respuesta a esto, entre las principales compañías se los censuró y existe un tipo de consenso unilateral para cancelar su discurso, incluso en los medios más tradicionales. Como consecuencia, podemos observar un fuerte control sobre la opinión pública, donde lo políticamente incorrecto no tiene lugar, suprimiendo las posibilidades de promover discursos disidentes y alternativos al sistema vigente. El éxito de la articulación populista. Tomando las dos líneas desarrolladas anteriormente, podemos explicar la producción de una articulación equivalencial de diversas demandas, intereses y acciones preexistentes. Cada uno de los elementos, ya sean movimientos sociales, grupos y la situación de malestar social extendida, tienen un lugar propio en la totalidad social construida por el trumpismo, y hace frente a la otredad que ha atacado y destruido a los Estados Unidos. Para analizar este vínculo, es preciso observar que el relativo deterioro de las condiciones materiales de la sociedad implica una mayor vulnerabilidad en determinados grupos, y este daño propicia la tendencia hacia la derecha. A esto se suma el proceso de desvinculación del individuo con un fin colectivo y la proliferación de múltiples identidades que pertenecen a una agenda internacional, pero que nada tendrían que ver con la realidad social y económica del pueblo norteamericano. La radicalización es más fácil en grupos que ya son pobres y carecen de perspectiva. Hay una relación directa entre el desempleo en las zonas rurales e industriales y el aumento de las milicias, las supremacías de blancos, con gente que se siente marginada por el gobierno y quiere vengarse. Fernández, Tirado, Lechman y Romano, 2021. En esta construcción populista se manipula exitosamente a diversos sectores vulnerables y se refuerza el daño, el sentimiento de angustia, miedo y desesperación. Reflexiones finales. Donald Trump buscó que América sea grande de nuevo, es decir, hoy no lo es, pero alguna vez lo ha sido. En su proyecto propone regresar a la prosperidad, el orden y la cohesión. Como hemos observado, su campaña se construyó en base a la desesperación de la clase trabajadora blanca, el temor ante los extranjeros, una gran crisis identitaria y un proceso de globalización que ha deslocalizado los valores y principios tradicionales. Es importante señalar que no es correcto atribuir el triunfo de la ultraderecha únicamente a la situación económica externa e interna, sino que es necesario considerar la construcción política que hay detrás, incluso preexistente, protagonizada por diversos movimientos y grupos que juegan en las calles y las redes sociales. Es importante, para cerrar, advertir sobre los efectos de un proyecto populista en este contexto. Es sabido que la estructura social y económica de los Estados Unidos deja en evidencia que el sueño americano es eso, un sueño. Y en una sociedad polarizada, armada y con altos índices de discriminación, un proyecto populista no hace más que intensificar el odio y las violencias. Independientemente de los resultados electorales de 2016 o 2020, los antagonismos entre sectores sociales han aumentado, y esto afecta la manera en que se ejerce el poder y legitima a la autoridad institucional. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como serima.fcpis, en Twitter como serimafcpis, en YouTube como serimafcpis, en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página web, observatorioserima.wordpress.com.
Ahí podrán encontrar este artículo completo. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.